Bueno, continuaremos. Entonces decíamos, hay dos conceptos que introduce Markovich en la teoría de los riesgos, ¿no? De la gestión de los riesgos, ¿no? Uno es el concepto de diversificación y el otro es el concepto de concentración, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es más riesgoso? Más riesgosa es la concentración, ¿no? Menos riesgosa es la diversificación. Pero, ¿qué es lo que dice Markovich? ¿No? Markovich en la teoría de la diversificación y gestión de carteras para operaciones de derivados financieros, que esa es en realidad la teoría, dice, tenemos que establecer el nivel óptimo de lo que es la diversificación de las carteras, ¿no? ¿Qué significa establecer el nivel óptimo? Significa establecer el nivel en el cual la relación riesgo-rendimiento va a estar equilibrada, porque también no conviene que, no es conveniente que estemos con un alto nivel de diversificación, ¿no? O estemos 100% diversificados, ¿no? O estemos 100% concentrados, ¿no? Ahí el dicho es sabio, ¿no? Los extremos a veces son malos. Siempre hay que buscar los equilibrios y hay que buscar los niveles óptimos, ¿no? Tanto en lo que es diversificación como lo que es la concentración, en este caso, de las gestiones, de la gestión de carteras relacionadas con derivados financieros, ¿no? Ahora, frente a esta situación, frente a esta pregunta, ¿cuál es el nivel óptimo de diversificación? Markovich plantea lo que es la teoría, la teoría de la diversificación, pero basada fundamentalmente en lo que es la frontera eficiente entre lo que es la relación riesgo-rendimiento, ¿no? Entre el riesgo y rendimiento. La frontera eficiente entre el riesgo y el rendimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos estructurar la frontera eficiente, entonces estamos en el nivel óptimo, estamos en el nivel óptimo de lo que es la diversificación del riesgo, ¿no ven? ¿Alguna pregunta? Bueno, ese es el primer hito. A ver, nuevamente contextualizaremos. Hemos visto que en el pasado se hablaba de lo que es la incertidumbre, se hablaba de lo que es la variabilidad. Posteriormente, en el afán de medir esa incertidumbre y medir esa variabilidad, se establecen muchas teorías matemático-estadísticas, ¿no? La teoría de la regresión, de los grandes números, la teoría de la desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es sino hasta 1952 en el cual, a través de la teoría de gestión de carteras planteada por Markovich, se empieza a hablar de los riesgos o del riesgo, ¿no? Del riesgo. Entonces, ya a partir, reitero, de 1952, ya estamos hablando de lo que es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo podemos gestionar el riesgo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Markovich, 1952, es el primer hito muy importante, muy fundamental que nos está marcando el momento en que el ser humano ya no habla de la variabilidad, ya no habla de la incertidumbre, tampoco habla de fórmulas matemáticas, sino que ya está hablando de lo que es, el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el segundo hito importante? Es la formulación del modelo de valoración de derivados financieros, publicado en 1973. Fíjense, desde 1952 hasta 1973, es aproximadamente 21 años, 21 años transcurridos, en los cuales el ser humano empieza a
ya a tomar en cuenta el concepto del riesgo y empieza a formular nuevas teorías, ¿no ve? Y fíjense, acá ya los tiempos van acortando, ¿no? Se van cortando y se van reduciendo en cuanto a años se refiere, ¿no? Se van reduciendo los años, fundamentalmente en que una teoría sale y después sale otra, ¿no? Anteriormente eran 50, 100 años, siglos incluso, ¿no? 200, 300 años, ¿no? Entonces hubo una, digamos, no hubo, mejor dicho, una prisa o no hubo un desarrollo teórico bastante rápido, ¿no? Entonces, incluso en la actualidad, en la actual cultura, los procesos son aún más rápidos, ¿no? Aún más rápidos. Las teorías vinculadas con lo que es el riesgo se van fortaleciendo, potenciando día que pasa, ¿no? En estos últimos 10 años, fundamentalmente, estos últimos 10 años, se ha avanzado bastante en lo que es la gestión y la medición de los riesgos, ¿no ve? Pero ¿qué propone esta teoría? ¿No? Esta teoría propone un modelo de valoración de lo que son los derivados financieros, ¿no? Como dice en la lámina, son derivados financieros que fueron, o sea, toda la teoría fue publicada en un Journal of Political Economy en 1973, ¿no? ¿Quiénes son los autores de este modelo de valoración de derivados financieros? Dicho sea de paso, este modelo de valoración de derivados financieros es posible aplicarlo a carteras de inversión y carteras de crédito, ¿no? Entonces, ¿quiénes formulan este modelo? Formula Black, Scholes y el profesor Merton, ¿no? Black, Scholes, Merton, ¿no? Después de 1973, no tengo precisión con el año, pero al parecer estos tres señores se separaron y se quedaron solos Black y Scholes, y Merton empezó a trabajar solo y desarrollar sus teorías de manera aislada de lo que es Black y Scholes, ¿no? Ustedes han debido escuchar varias veces el modelo de Black-Scholes, ¿no ve? ¿Han escuchado hablar? No, licenciado, no escuché el modelo. Bueno, en toda la literatura que van a ir viendo seguramente a lo largo de la mención, entonces van a ver el modelo de Black-Scholes, ¿no? Pocas veces como esta, Black-Scholes, Merton, ¿no? Ahora, ¿cuál es la virtud que tiene Merton? La virtud que tiene Merton es que perfecciona y va continuando con el desarrollo de este modelo. Y es justamente este modelo, el modelo de valoración, pero ya como autor independiente, como autor individual que es Merton, es recogido por el Comité de Basilea para la supervisión bancaria y es utilizado para la valoración de carteras de crédito, para la determinación de los requerimientos de tanto pérdidas esperadas como inesperadas por exposición al riesgo de crédito. Entonces, el Comité de Basilea recoge este modelo y lo utiliza para proponer un modelo de medición de pérdidas inesperadas para carteras de crédito, ¿no? Esa es la virtud de este modelo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, Link. Bueno, está claro, ¿no? Ahora, vamos a hacer, ya hemos visto una parte teórica, una parte histórica. Ahora vamos a hacer algún repaso de las medidas más usadas en lo que es la medición de los riesgos, ¿no? Hemos tenido una clase inicial donde hemos visto algunas expectativas, qué es lo que esperamos, digamos, de esta cátedra, qué es lo que pensamos que vamos a aprender, qué metodologías, qué teorías, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, hemos mencionado de que lo que vamos a aprender ahora
es a medir los riesgos. Vamos a aprender metodologías, métodos, etcétera, etcétera, de medición de riesgos, ¿no? De medición de riesgos. Entonces, para medir riesgos, necesitamos recordar algunas medidas que son las más utilizadas. Por ejemplo, las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Una es la media aritmética y otra es la media ponderada, ¿no? La media aritmética, ¿no? Es una medida muy utilizada, ¿no? Sí, por ejemplo, la teoría de los grandes números tiene mucho que ver con lo que es el desempeño de la media aritmética, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula de medidas de posición, la media aritmética, la media ponderada. ¿Cuál es la diferencia entre la media aritmética y la media ponderada? A ver, les pregunto, ¿cuál es la diferencia? La media aritmética es un promedio y esta puede ser, puede contener valores muy extremos, es decir, que está influenciada por valores extremos. En cambio, la ponderada puede regular esta medición, dando cierta importancia a tales variables. A ver, otro. Licenciado, bueno, como decía mi compañera, la media aritmética tiene una característica que es muy influenciable por valores extremos, ¿no? En cambio, otras medias como la cuadrática o la cúbica, por ejemplo, ellos con sus propiedades ajustan la media. Ahora, la media ponderada utilizan esa letrita W dependiendo o escogiendo un valor de los datos tomados, entonces en base a eso puede centralizar la información. Ya, a ver, otro. A ver, un voluntario, si no yo pregunto. A ver, hemos preguntado diferencias, ¿no? A ver, la media aritmética es la suma de los valores de la variable dividido entre la cantidad, entre el número de variables, la cantidad de variables, ¿no ve? Esa es la media aritmética. La ponderada, le estamos asignando un peso relativo a cada una de los valores de una determinada, de los valores de la variable, ¿no? Le estamos asignando un peso relativo. ¿Cuánto pesa esta variable, el valor de esta variable en el conjunto, en el total de observaciones, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de la variable X, es variable conocida. Entonces, media aritmética de la variable X. Reitero, estamos tomando en cuenta que X es una variable conocida. Pero, ¿qué pasa si fuera desconocida? No conociéramos. ¿Cómo cambia el concepto? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Puede repetir la pregunta, licenciado, por favor? X, que estamos viendo en la pantalla, la variable X es una variable conocida, ¿no? Vamos a suponer que es la edad de los estudiantes, de los alumnos que están pasando la materia de cálculo estocástico, ¿no? La edad. A ver, primer alumno tiene 20 años, el segundo 21, etcétera, etcétera. O sea, X es una variable conocida, ¿no?
tenemos una media aritmética de una variable conocida. Suma de edades dividido entre el total de alumnos, tenemos la edad promedio. ¿Lo ve? Ahora, ¿qué pasa si la variable fuera desconocida? No conociéramos la desconocida. ¿Cómo cambia el concepto? ¿Se acuerdan? Entonces, sería el caso que les estoy planteando sería la media de una variable aleatoria, ¿no? Que puede tomar cualquier valor, ¿no? Conocemos la variable, pero esta variable puede tomar cualquier valor. Es una variable aleatoria. Entonces, ¿podemos obtener la media aritmética de esa variable aleatoria? Por eso decía cómo cambia el concepto. Entonces, el promedio de una variable aleatoria se denomina el valor esperado, ¿no? El valor esperado. ¿Se acuerdan del valor esperado? Sí, licenciado, la esperanza matemática. Sí. Utilizamos, en otras palabras, el concepto de valor esperado al tratarse de una variable aleatoria, ¿no ve? Cuando no es variable aleatoria, utilizamos el concepto de media aritmética, ¿no? Entonces, podemos utilizar, en general, dependiendo del tipo de variable, podemos utilizar el concepto de media aritmética o podemos utilizar de valor esperado o esperanza matemática, ¿no? Que es el valor esperado, ¿no? Bueno, también tenemos la mediana, ¿no? La mediana se calcula si los datos son pares, el valor central. Si es par, es el promedio de los valores centrales, ¿no? Esa es la mediana. ¿Qué hay del percentil? ¿Quién se acuerda lo que es el percentil? ¿Han visto lo que es el Licenciado, percentil? Sí, sí, adelante. bueno, en este caso los percentiles eran unas medidas que fragilizaban datos, en este caso el percentil en 100 partes, pero también había lo que eran el quintil, el cuartil. Entonces, tomando de referencia que se quería estudiar, pues nos servía justamente para fragilizar datos. Ya, a ver, ¿quién más se acuerda? Adelante, por favor. Sí, licenciado. El percentil es una medida de posición. Esta mide los datos de menor a mayor. Es lo que recuerdo. Sí, es correcto, es una medida de posición. A ver, compañero. Entonces, el percentil, primero que es una medida de posición, ahí estamos todos de acuerdo. Es también una medida de acumulación, ¿no? Y justamente lo que decía nuestro compañero, es una medida también de fraccionamiento, ¿no? Nos va fraccionando
nos va dividiendo una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, lo que dice ahí en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una serie de 100 datos, ¿no? El percentil 50 va a ser exactamente el 50% del valor, 50% van a estar por debajo y 50% van a estar por encima, ¿no? Ese es el percentil 50, ¿no? Percentil 50 significa que el 50% de los valores, de los valores de esa serie, donde tenemos 100 valores, va a estar por debajo y 50% va a estar por encima. Si estuviéramos hablando del percentil 70, el 70% de las observaciones está por debajo y el 30% está por encima, ¿no? Pero fundamentalmente el percentil ustedes tienen que tomar en cuenta de que es una medida, además de posición, es una medida de acumulación, ¿no? Es cuánto estamos acumulando conforme vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en este fraccionamiento, ¿no? Ese es el percentil. Y dicho de paso, el percentil es una medida que es muy utilizada en lo que es la gestión de riesgos y sobre todo en la fase de medición de riesgos. Es muy utilizada para medir los riesgos porque tiene una virtud el percentil, que es una medida no paramétrica, ¿no? O sea, está dentro del campo de las medidas no paramétricas. ¿Qué significa que sea no paramétrica? Significa que no paramétrico, significa que no estamos asociando el comportamiento de las variables a una determinada distribución de probabilidades, que generalmente podría ser la normal, ¿no ve? Vamos a ver, pero más adelante. Justamente lo que estábamos hablando, la desviación estándar, ¿no? Es también, la desviación estándar también es posible utilizar al tratarse de una variable o también podemos utilizar al tratarse de una variable aleatoria. Son medidas de dispersión, la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, si hemos dicho, ¿no? Es la distancia, podemos lograr una definición bastante facilita, es la distancia que existe entre los valores de la variable respecto a su promedio, a su medio, ¿no? Y la desviación estándar podemos medirla desde una perspectiva muestral o desde una perspectiva poblacional. Algunos ejemplos de lo que es la utilización de la desviación estándar. Por ejemplo, al momento de medición del riesgo de liquidez, podemos utilizar la desviación estándar para el cálculo del valor en riesgo, par de liquidez también denominado, para calcular el valor en riesgo por exposición al riesgo de tasas de, el riesgo de liquidez, ¿no? Ahora, para nosotros, y esto tómenlo muy en cuenta, anótenlo si es posible, para nosotros la desviación estándar es un concepto estadístico. Cuando estemos en materia de riesgos y en materia de finanzas, para nosotros la desviación estándar es la volatilidad que presenta el comportamiento de una variable, ¿no? Estadísticamente vamos a decir desviación estándar, ¿no? Así la conocemos, ¿no? Estadísticamente es la desviación estándar. Pero en materia de riesgos, en materia de finanzas, no podemos decir no, tenemos que decir
la volatilidad, ¿no? Volatilidad sería como un sinónimo, pero vinculado al campo de las finanzas y los riesgos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? La correlación. ¿Qué es la correlación? ¿Alguien se acuerda lo que es la correlación? Licenciado, era una medida para ver qué tan relacionadas estaban las variables y había un parámetro, si no me equivoco. Creo que tenía que acercarse a 1 para que esté, bueno, si presentaba una baja correlación, entonces todo el modelo como tal, no, esas dos variables no estaban relacionadas. Ya, a ver, otro criterio. A ver, otro criterio. ¿Podría medir la relación de dos variables, es decir, medir la dependencia de una variable respecto a otra? Ya. Bueno, es así, ¿no? Nos mide el grado de relación, dependencia o interdependencia que existe entre dos o más variables. La correlación de Pearson nos está mostrando la relación entre dos variables. ¿Cuáles son las variables? X y Y. ¿No ve? Entonces, cuando nosotros calculamos la correlación, en el fondo estamos calculando el grado de variabilidad que existe entre estas dos variables, en este caso X y Y. Justamente la fórmula de la correlación nos está mostrando en la parte de abajo la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. Y en la parte de arriba nos está mostrando sigma de X y Y. ¿Qué vendría a ser? Si tomamos en cuenta que sigma de X es la variabilidad que existe en la variable, valga la redundancia, X, sigma de Y en la variable Y sigma de X y Y, ¿qué vendría a ser? La covarianza, licenciado. La covarianza significa el grado de variabilidad o la variabilidad conjunta entre X y Y, ¿no? Entre X y Y. Entonces, fíjense, la fórmula de la correlación no es más que un conjunto de sigmas, ¿no? Y sigma, ¿saben lo que es, no ven? La varianza, licenciado. Sigma de X es la desviación estándar de X. Si lo multiplicamos al cuadrado, va a ser la varianza de X, ¿no ve? Entonces, eso nos están mostrando. Ahora, bueno, aquí hay una explicación de lo que es la correlación de Pearson, ¿no ve? Antes, bueno, después les voy a hacer una pregunta. También tenemos la correlación de Spearman, ¿no? En concepto es lo mismo, pero la diferencia en que la correlación de Spearman es una prueba no paramétrica. ¿Qué significa no paramétrica? Significa que no está asociado a ninguna distribución de probabilidades, mucho menos la normal. Porque si supiéramos la distribución de probabilidades, entonces podríamos determinar el comportamiento. ¿Por qué? Porque si sabemos, reitero, la distribución de probabilidades del comportamiento de una variable, podemos influir en ese comportamiento, ¿no? Y ahí tenemos, para influir en ese comportamiento, tenemos los dos parámetros, ¿no? Sigma y la media, ¿no? Esos son los parámetros que generalmente utilizamos. Pero cuando es una prueba no paramétrica o cuando estamos aplicando Spearman, entonces concluimos de que esta no es una prueba no paramétrica. Pero en concepto es el mismo que la correlación de Pearson, ¿ve? Ahora,
Si tomamos en cuenta la correlación de Pearson, podemos establecer tres diferentes resultados en términos de lo que es la correlación. El primer gráfico nos está mostrando una correlación donde la variable negra sube y la variable roja también sube. Entonces ahí tenemos una correlación directa o inversa. Tenemos una correlación directa o positiva. Mientras una sube, la otra también sube. Mientras la otra baja, también la otra baja. La del medio. Mientras una sube, la otra baja. Entonces, ¿qué tipo de correlación sería? Inversa. Inversa. Exactamente, ¿no? Entonces, si es inversa, su resultado es -1. Y el tercer gráfico, ¿qué tipo de correlación tenemos? Cero. Sí, exactamente, es una correlación cero, lo que supone que no existe correlación entre la variable negra y la variable roja, ¿no? Ahí tienen el resultado, es cero es la correlación, ¿no? A ver, vayamos viendo qué más tenemos. Las probabilidades, ¿no? Ya hemos dicho y hemos definido la probabilidad. La probabilidad es la herramienta estratégica en el campo de la medición de los riesgos. Si podemos calcular o estimar una probabilidad, significa que hemos medido al final el riesgo, ¿no ve? Entonces, la probabilidad es una característica de un evento, que existen razones para creer que éste se realizará. Los eventos tienden a ser una frecuencia relativa del número de veces que se realiza el experimento, ¿no? Número de veces que es probable que se verifique el valor de una variable en relación o tomando en cuenta un universo determinado, ¿no? Esa es la probabilidad. Bueno, ya hemos visto, ya hemos hablado de este tema, ¿no? Finalmente, la distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Licenciado, bueno, es el comportamiento general que tienen la mayor parte de los datos. La distribución normal, vamos a volver a repetir este temita el día lunes, pero muy brevemente con otros ejemplos. La distribución normal es una distribución de probabilidades que nos está mostrando la probabilidad de ocurrencia de una variable tomando en cuenta dos parámetros: el nivel de confianza y un determinado error que se podría verificar en el comportamiento de una determinada variable, ¿no? Entonces, todas las variables en esencia podrían responder a una distribución de probabilidades. Si yo conozco cuál es esa distribución de probabilidades que está detrás del comportamiento de esta variable, yo voy a poder predecir el comportamiento futuro de esta variable. Esa es la gran virtud, el gran potencial, el gran fuerte, la gran fortaleza que tiene toda la teoría de la distribución de probabilidades, ¿no? Pero como les digo, con algunos otros ejemplos, el día lunes vamos a ahondar en este tema, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. No, ninguna, licenciado. Bueno, en todo caso nos estaríamos viendo a las 8:30 el día lunes. ¿No ve? 8:30. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, que pasen un buen fin de semana en lo que resta del sábado y el día domingo. Buenas tardes. Muchas gracias, Igualmente, licenciado. licenciado, gracias. Hasta Hasta luego. luego, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego.